Buenos días. Siguiendo con nuestras clases de dinámica, es obligatorio hablar de las leyes de Newton. La primera de las leyes de Newton, que básicamente no son de Newton, pues podemos citar al filósofo y primero de los físicos, Galileo. En esta imagen ustedes se preguntarán ¿por qué no pongo a Newton y si pongo la imagen de Galileo? Pues precisamente por eso mismo. Cuando hablamos de las leyes de Newton, pues básicamente lo que hizo Newton fue una compilación de lo que son las leyes de la dinámica. No sin esto, pues aportar muchísimas cosas en el campo de la cálculo infinitesimal y de la física. Sin embargo, hay que mirar que de las primeras cosas que se hicieron fueron los trabajos de Galileo. Básicamente la primera ley de Newton nos habla de lo que nosotros consideramos como movimiento y qué no es movimiento, porque pareciera que fuera algo sencillo de entender, pero si nosotros lo tenemos en cuenta es algo bastante complicado desde el punto de vista de que si no se define qué es movimiento, pues vamos a tener problemas desde el punto de vista dinámico. Para entender el problema de la ley de Newton, la primera ley, es necesario tener en cuenta que cualquier cuerpo que se mueva, como por ejemplo este lindo gatito que tenemos acá, lo debe hacer con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, en este caso es nuestra palmera. En este caso, nuestro gatito estará moviéndose con respecto a este punto de acá. Entonces, él observa y dependiendo efectivamente de cuánto avance, pues podemos decir que el gatito se mueve o no. Entonces, él puede tener una trayectoria en forma de vector y con respecto a esta palmera decimos que él se ha desplazado. Entonces, cualquier cuerpo que se mueva lo tiene que hacer con respecto a un punto de referencia. En este caso, es muy importante decir que existe movimiento si existe precisamente este punto de referencia. En este caso es una palmera. En otros casos nosotros lo podemos poner como por ejemplo una mata de mango o un muro o lo que quisiéramos colocar. Estos puntos de referencia son muy importantes en la matemática y más que todo en la física, porque nos va a permitir saber si un cuerpo se mueve o no. Entonces la pregunta es, ¿en verdad qué hace que un cuerpo se mueva? ¿O cómo podemos decir que un cuerpo se está moviendo? La respuesta está en los marcos de referencia inerciales. ¿Qué son los marcos de referencia inercial? Los marcos de referencia inercial son puntos de referencia en el espacio. Nosotros para poder decir que un cuerpo se mueve, entonces vamos a dibujar por ejemplo una partícula aquí con respecto a este punto. Pues resulta y sucede que nosotros debemos comparar cómo se ha movido con respecto a ese centro que nosotros hemos puesto como punto de referencia. Si nosotros tenemos este objeto aquí, como lo podemos ver aquí, nosotros tenemos que trazar una línea desde el origen hasta ese punto de referencia. Eso nos va a dar una posición, que en matemáticas ya lo hemos tratado, esto se llama un vector de posición. Es decir, un vector que va desde el origen hasta el punto donde nosotros estemos considerando. Ahora, ¿cómo sabemos que un cuerpo se mueve? Pues es muy sencillo. Este cuerpo se mueve si efectivamente ha cambiado su posición. ¿Y cómo sabemos si ha cambiado su posición? Pues porque básicamente este vector de posición que nosotros hemos definido ya ha cambiado. Y si ha cambiado, pues de alguna manera nosotros podemos decir que hay una pequeña diferencia entre el vector 1 y el vector 2. Es decir, esta posición cambió. Y si este cambio no solamente ocurre en el espacio, sino también en el tiempo. Esto es muy importante porque para poder decir efectivamente que un cuerpo se mueve, tenemos que decir primero que todo con respecto a quién se mueve.
Con respecto a quién se mueve es lo que nosotros denominamos un marco de referencia inercial, es decir, un punto de referencia en el cual nosotros podamos decir si el cuerpo se mueve. Pero aquí estamos colocando una primera restricción y vamos a hacer que este cuerpo que se está moviendo lo va a hacer con movimiento rectilíneo uniforme. Si recordamos, movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que el movimiento se debe hacer con velocidad constante. Si lo hace con velocidad constante, entonces recordemos que no existe la aceleración. Entonces, cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, lo puede hacer de un punto A a un punto B sin que aparezca la aceleración. Esto es muy importante porque nos va a permitir decir que un cuerpo está variando su posición con respecto al tiempo. Ahora, resulta y sucede que ustedes se preguntarán, muy bien, esto es en el caso de un cuerpo que se mueva. ¿Y qué pasa en el caso de un cuerpo que no se mueva? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar esta esfera. En un tiempo t igual a 1, su vector posición va a estar dado por esta flechita roja. Y resulta y sucede que, transcurrido el tiempo, vuelvo a medir la posición de la esfera. Y lo que yo noto es que efectivamente este vector no ha cambiado, es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué conclusión puedo yo sacar? Pues que simplemente el cuerpo no se ha movido con respecto al punto de referencia. Entonces, como conclusión, los cuerpos que se muevan, pues lo están haciendo con respecto a un punto de referencia. Si no existe aceleración, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Si ese cuerpo permanece constante, su posición con respecto al tiempo, decimos que está en reposo. Pero lo más importante aquí es que recordemos que la dinámica es el estudio del movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Por lo tanto, nosotros tenemos que indagar qué hace que esto se mueva, por qué se mueven los cuerpos. Pues resulta y sucede que hasta aquí no podemos decir absolutamente nada del por qué se están moviendo estos cuerpos, solamente que lo están haciendo a una velocidad constante en un marco de referencia inercial. Resulta que para poder ilustrar el problema del movimiento, quitemos efectivamente lo que es el plano cartesiano. Entonces quitemos el punto de referencia y simplemente hagamos casi cuenta que nuestro mundo es un mundo blanco, no existen puntos de referencia. Entonces los cuerpos no tendrán un punto de referencia para decir si se están moviendo o no. Entonces resulta y sucede que los marcos de referencia son muy importantes porque nos dice efectivamente si un cuerpo se está moviendo o no. Recordemos un ejemplo sencillo para ilustrar este cuento. Imagínense ustedes en este mismo momento la pantalla está totalmente blanca. Voy a borrar absolutamente todo. Entonces nos vamos a imaginar dentro de un tren. Entonces, cierren sus ojos. Ya lo hicieron. Entonces, cuando ustedes van dentro de un tren, la sensación de movimiento, pues básicamente si no existe ruido de motor ni existe ningún bache en el camino, es como si estuvieran en la sala de su casa. Y entonces viene la pregunta: si ustedes no supieran o no tuvieran conciencia que iban en un tren, ¿cómo saben efectivamente que el tren se está moviendo?